Este mensaje es para usted, este mensaje es para la familia, este mensaje, el de esta mañana, el Señor va a obrar en su vida. Yo quiero que cada uno de los que estamos ya sintonizando o ya estamos conectándonos a través de este medio, por favor compártalo para que pueda llegar a muchas más personas el mensaje del Señor. En este mes hemos estado hablando acerca de no rendirte, de no retroceder, de avanzar, de aferrarnos a las promesas del Señor y seguir adelante. No retrocedas. Ni un paso atrás, dijo un presidente hace años atrás en medio de un conflicto en el Ecuador. Y quiero empezar con esto, Isaías capítulo 26, versículo 3. Si usted tiene en casa, por favor, ábralo. Abra su Biblia, abra su palabra. Dice la palabra del Señor: tú guardarás en completa paz a aquel cuyo pensamiento en ti persevera, porque en ti ha confiado. Quiero hablar, hermanos, acerca de que no claudiquemos, no retrocedamos. Sigamos avanzando, caminemos en medio de este proceso. La semana anterior muchos hermanos, a partir de la aceptación, hermanos, del COE nacional, de que las iglesias se pueden aperturar, pero hermanos nos enviaron un lineamiento para cumplir medio complicado, hermanos. Sí, hay que como 10 páginas que debemos cumplir, y me han estado llamando para ver si ya desde este domingo empezábamos en el templo. Bueno, ya hemos preparado, nos estamos preparando poco a poco. Esta semana, Dios mediante, nos llegan los termómetros, los saturadores, el alcohol. Estamos comprando el amonio. Hemos adquirido varias cosas, y por fe, hermano. Sí, ahí es donde entra la fidelidad suya y mía delante del Señor, en cuanto a nuestras ofrendas, en cuanto a nuestros diezmos. Y doy gracias a Dios por su fidelidad, porque yo sé que Dios está obrando aún en medio de la adversidad, y Dios nos sigue sorprendiendo. Así que vamos un momento de estos a darnos el tiempo, a darnos el espacio, Dios mismo, para poder abrir la iglesia. Pero vamos a abrirlo con responsabilidad, con prudencia, porque a eso también nos llama el Señor. Así que nuestros pensamientos, nuestros sueños y nuestros anhelos siguen ahí intactos, que vamos a poder llegarlo a concluir en el nombre de Jesús en su debido tiempo y al tiempo de Dios. Hermanos, debemos perseverar en nuestra forma de pensar. Usted y yo tenemos sueños, tenemos anhelos, proyectos que nos hicimos este año al inicio. De pronto en diciembre, en enero, ya nos proyectábamos para algo. Sí, por ahí alguien decía: ¿y dónde están los profetas que decían o que deben decir qué va a pasar el año que viene? Muchos empezamos diciendo que este año será un año de bienestar, un año de fortaleza, un año donde Dios nos va a sorprender. Y déjeme decirle, hermano, así ha sido. Así ha sido. ¿Por qué? Porque nos hemos dado cuenta que la iglesia se ha levantado, hombres y mujeres, hermanos y hermanas se han levantado con autoridad, y hemos estado perdiendo el miedo aún a las cámaras, hemos perdido el miedo a las luces, hemos perdido el miedo a conectarnos a internet, a separarnos, a depender más de Dios en medio de esta pandemia, en medio de esta crisis. Estamos dependiendo más de Dios. Muchos de nosotros nos hemos quedado hasta sin trabajo, nos hemos quedado sin sueldo, sin un salario. Hay hermanos que no cobran 3, 4 meses, que no estamos percibiendo dinero. Pero, hermanos, nos está ayudando a depender de Dios. Así que debemos perseverar en nuestra manera de pensar. ¿Sí? No es suficiente pensar bien un día o pensar mal al otro.
Hay hermanos y hermanas que un día pensamos de una manera y nos levantamos con ánimo pronto, pero al siguiente día algo nos sucede o alguien nos dice algo diferente y menguamos. Es necesario ser constantes en nuestro buen pensamiento. Debemos tener pensamientos de bien y no de mal, así como el Padre tiene pensamientos de bien y no de mal de nosotros. En el ambiente cristiano se cometen dos errores, hermanos, muy graves. El primero es no perseverar en la fe, es decir, no creer al punto de ser capaces de morir por nuestras convicciones. Hermanos, a pesar de la crisis, a pesar de la dificultad, yo le invito a seguir creyendo, a tener fe, a creer que Dios nos sustenta, que Dios está con nosotros todos los días y hasta el fin del mundo. A creer que a pesar de la adversidad, de la circunstancia, a pesar del duelo, a pesar de muchas veces quedarnos hasta sin trabajo, el Señor es quien nos provee y nos sustenta. Hay gente hermanos, el segundo error, hermanos, es cometer el error de enojarnos, de cometer errores, de no relacionarnos interpersonalmente. Hay gente tan conflictiva y difícil de tratar que, hermanos, muchas veces hacen problema de todo y por todo. Este tipo de actitudes no demuestran la perseverancia y entrega que el Señor quiere de nosotros, que el Señor busca y anhela de nosotros. Mis amados hermanos, a mí me apena ver cómo en redes sociales, en algún foro abierto entre pastores, entre cristianos, hay discrepancias y comienzan a hablarse los unos a los otros y no les interesa y no les importa mandar esto o la señal al mundo. Y no nos damos cuenta que eso ocurre y que no nos damos cuenta que eso está debilitando a la iglesia. Y que no nos estamos dando cuenta que debilitamos a la iglesia en la faz de la tierra. Hermanos, hay gente conflictiva y debemos menguar en eso. Es necesario ser constantes en todo para recibir sanidad, para ser prósperos, para que los sueños se cumplan. Necesitamos ser constantes. No porque la crisis llegó, no porque esta adversidad llegó, nuestra constancia debe menguar. Debemos ser constantes. Y le animo, hermano, a ser constantes en todo. Hay que creer todos los días, no a veces ni dependiendo de las circunstancias. Debemos creer todos los días, ¿sí? Nuestra fe tiene que ser automática. Así como no pensamos cuando nos despertamos en la mañana si el oxígeno nos alcanzará en el día. Simplemente estamos respirando. Simplemente respiramos todo el día y no estamos pensando, oh Dios mío, que haya oxígeno en la tarde para seguir viviendo. No. Nuestra fe tiene que ser tan certera, así como el oxígeno, hermanos, está en el aire. Y usted y yo no estamos pensando ni pidiendo cada día, si es que lo hace, que haya oxígeno para respirar. Nada ni nadie debe hacerte dudar de las promesas de Dios. Nada ni nadie. Ni el gobierno, ni la situación económica, ni el virus, ni la actitud de otros nos debe hacer dudar de las promesas de Dios. El Señor guardará al perseverante porque demuestra que confía. Hermanos, el perseverante es aquel que está seguro en Dios y confía en su palabra, confía en sus promesas y Él lo va a hacer. Así que levante su cabeza. No importa el día que se abran las iglesias, lo importante es que cada día vivamos de las promesas del Padre, que es allí donde Él se agrada. Ser perseverante. Aquellos hermanos, déjenme decirle algo, aquellos que no perseveren, que su actitud sea inconstante, que cambian como el viento, no recibirán bendición, porque no tendrán paz, porque estarán atribulados y eso les llevará a perder bendiciones. Y el no tener paz, el no ser perseverantes, el menguar, el retroceder les va a llevar, hermanos, a intranquilidad, les va a llevar a que
a que su intranquilidad, la falta de paz, les lleve a tomar malas decisiones y por ende no ser bendecidos como Él anhela y quiere. Reiniciar los pensamientos todo el tiempo es desagradable, hermanos, es desgastante y complicado. Es mejor seleccionar un pensamiento de bien y perseverar en él hasta que se haga realidad. Dios quiere bendecirte y debes de estar convencido de esto. No lo dudes. Dios anhela bendecirte. Dios quiere bendecirte. No dudes. A pesar de la adversidad, no dudes. Cree que el Señor quiere bendecirte. Hermanos, en estos 3 meses yo he sido sorprendido por el Padre. Porque déjenme decirle, y yo sé y estoy seguro que en su casa también Dios les ha sorprendido. Porque no nos ha faltado. Porque hemos tenido que comer. Porque, hermanos, así como la Biblia dice, mirad las aves del campo que no trabajan y hermanos, Dios les da de comer. Así mismo estamos en esta fecha usted y yo. Nos está sorprendiendo de tal manera que no nos ha faltado. Dios quiere bendecirnos, hermanos. Y tenemos que seguir siendo perseverantes en su palabra, en fe, seguirle creyendo a Él y animarnos los unos a los otros a que así sea. Santiago capítulo 1 versículos del 6 al 8 aconseja: pero pida con fe, no dudando nada, porque el que duda es semejante a la onda del mar, que es arrastrada por el viento y echada de una parte a otra. No piense pues quien tal haga, que recibirá cosa alguna del Señor. El hombre de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos. La palabra del Señor nos habla, nos exhorta, hermanos, que no debemos ser de doble ánimo. No seamos de doble ánimo. Lo que dice también la palabra es que no hay que dudar. No dude. Alguien de doble ánimo tiene 2 pensamientos contrarios viviendo en su interior. Son como aquellos que están convencidos de que Dios puede prosperarte y bendecirte, pero también critican cuando ven la bendición que otros han recibido. O sea, la envidia. Yo no puedo creer que Dios me va a bendecir de tal manera y ser próspero y tener muchas bendiciones. Y cuando hablo de bendiciones no estoy hablando solo de dinero, pero hermanos, tampoco me debe enojar cuando yo veo que una familia es bendecida, que otra persona es bendecida. No tengo que caer en la envidia porque, hermanos, ¿de qué estoy hablando? Tengo que gozarme también con los que se gozan, pero también llorar con los que lloran. Cuando tu fe es firme y constante, amado hermano, te alegras del bien ajeno y te preparas para recibir el tuyo con corazón y mente limpios. Yo me gozo, hermano, cuando Dios le bendice a alguien, bendice a una familia y me comparte de su bendición. Yo me gozo, ¿sabe por qué? Porque yo estoy seguro también que me llegará el tiempo. Llegará el tiempo de mi bendición, de mi porción. Así que nuestro corazón y mente deben estar limpios para recibir lo que Dios quiere darnos. ¿Por qué te resistes a creer que Dios tiene que ver con una saludable economía si estás convencido de que Él es el dueño del oro y de la plata? Sí, no debemos dudar, hermanos. Yo estoy convencido que Dios es el dueño del oro y de la plata. Así que ¿por qué de dudar cuando la economía en el mundo esté mal? Cuando nos sigan llamando tercermundistas. ¿Por qué de confiar? ¿Acaso hay crisis en el cielo? Esa actitud de doble ánimo, hermano, el pensar que tengo un Dios dueño del oro y la plata y el pensar que me va a hacer falta a mí algo o que voy a menguar en algo, eso es tener doble ánimo. El Señor puede obrar en ti y en otros en diferente orden simultáneamente, pero no porque a otro le bendice primero no va a dejar de bendecirte también a ti, porque eres hijo. Si piensas lo contrario, crees que primero debe obrar en ti, estás demostrando doble ánimo.
A veces cuando mi padre nos mandaba o mi madre nos mandaba a hacer algo, uno dice, Señor, pero papá, mamá, ¿por qué a mí? ¿Por qué no a él? ¿Por qué no a ella? ¿Por qué a mí? Pero cuando se trata de bendiciones y regalos, queremos ser el primero. ¿Amén o no amén? Una persona con un solo ánimo sí recibe del Señor, porque su comportamiento y forma de pensar están claramente definidos. Sé una persona definida. Sé una persona consciente. Sé una persona certera en lo que cree en el Señor. Piensa bien y sin dobleces. Si amas al Señor, también debes amar a tu prójimo. No puedes decir que amas a Dios y aborreces a tu hermano. Doble ánimo. Si aprecias, si amas al Señor, le honrarás dentro y fuera del templo. Y ahí es donde caemos muchos, hermanos. ¿Sí? Es que solo si en el templo puedo traer las ofrendas. Es que solo en el templo está la presencia de Dios. Es que solo en el templo puedo traer mis diezmos. No. ¿Quién te dijo? Usted y yo debemos honrar a Dios dentro y fuera del templo. Hoy estamos fuera del templo, no porque lo hayamos querido, pero allí es donde demostramos la fidelidad a Dios. Es en estos tiempos donde yo confío en el Señor, doy a Dios lo que es de Dios y soy fiel a Él. No soy de doble ánimo. Y eso, hermanos, quiero enseñarles en esta mañana. Dentro y fuera del templo, usted y yo somos hijos, y como hijos debemos honrar a Dios en todo. Santiago capítulo 1:17 motiva nuestra confianza. Miren lo que dice: toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto, del Padre de las luces, en el cual no hay mudanza ni sombra de variación. Hermanos, el Señor no cambia, no varía. Confiamos en Él porque no es temporal, no es temperamental, y su carácter no depende de si se levantó de buenas o de malas. Si se levantó con el pie derecho o con el pie izquierdo, no es caprichoso con lo que nos pide. Imagínate que un día dijera, adórenme, y al siguiente día dijera, hoy ni siquiera me hablen, no me regreses a ver. Seguro no confiamos en Él porque alguien así no lo merece. Pero Dios es fiel con nosotros. ¿Sí? Nuestro Dios es constante y fiel. Nuestro Dios es alguien en quien confiar. Es alguien en quien imitar para que seamos dignos nosotros también de confianza. No ser de doble ánimo. Hay personas tan inconstantes que ni ellos mismos se confían y dicen, no iniciaré el proyecto porque ya me conozco y sé que no lo terminaré. Personas de doble ánimo, que iniciamos una cosa y dejamos a medias. Para recibir algo de Dios debes cambiar ese temperamento y ser constante. Papito en tu día. No seamos inconstantes. Debemos ser dignos de confianza, dice Hebreos capítulo 13, versículo 8. Jesucristo es el mismo ayer y hoy y por los siglos. Constancia. No hay sombra de variación en Él. Debemos ser constantes como Él. Ahí está el ser seguidores de Cristo, el ser cristianos, el ser hijos de Dios. ¿Sí? Dice, confía. Jesús es el mismo ayer y hoy y por los siglos. No cambia. La palabra, hermanos, no habla de meses, no habla de días, no habla de semanas, no habla de años, habla de siglos. Dice, Jesucristo es el mismo ayer y hoy y por los siglos. Siglos. Sí, nosotros pasaremos, hermanos, pero su palabra no. Si Él prometió estar con nosotros todos los días y hasta el fin del mundo, Él lo ha hecho así 2000 años atrás y lo sigue haciendo y lo será. Él es fiel con nosotros y Él quiere que seamos también fieles y constantes con el Padre.
Hay gente que cambia tan rápido como la mañana a la noche y no son de fiar. No vamos a poder confiar en ellos. Todos debemos ser dignos de confianza como nuestro Señor. Busca ser constante. Seamos constantes. Debemos ser dignos de confianza, sin doble ánimo y perseverantes. Recuerda que debemos hacer todo como que fuera para el Señor, dice la palabra. Todo. Y yo me gozo, hermanos, porque en este tiempo lo que Dios me ha llevado a ver en hombres y mujeres de la iglesia es que han buscado perfeccionarse, ser perseverantes y no han menguado. ¿Qué hemos aprendido en este tiempo? A depender de Dios en lo poco o mucho que Él nos da. Filipenses capítulo 1 versículo 6 dice: estando persuadido de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Mira, hermano, cómo termina. Dios concluye todo lo que inicia. ¿Sí? Él es el primero y el final. Él es el alfa y el omega, el mismo ayer, hoy y por los siglos. Hermanos, Él no cambia sus promesas. ¿Sí? Él es fiel. Si Él dijo una palabra, se va a cumplir y se seguirá cumpliendo todos los días y hasta el fin del mundo. Si no las alcanzas es porque cambias y no eres perseverante. Ay, pero pastor, yo tengo promesas, pero ¿por qué no se me cumplen? Porque no eres perseverante. Porque no eres constante. La Biblia nos habla de hombres que creyeron en el Señor y esperaron todo el tiempo que fuera necesario. Moisés tardó 40 años en entrar a la tierra prometida. Ni siquiera entró, en mirarla de lejos. ¿Sí? José pasó por largos tiempos difíciles después que sus hermanos lo vendieron, hasta convertirse en segundo al mando en el pueblo de Egipto. La promesa de llegar a ser rey se cumplió en David. Y no fue de la noche a la mañana. Ni tampoco fue corto el tiempo para que Salomón llevara paz a las tribus de Israel. Tenían que esperar. Y para que Jesús viniera fue necesario que pasaran miles de años. Su nacimiento tuvo lugar cuando el tiempo se cumplió. Miren, hermanos, la historia bíblica nos enseña a nosotros a ser perseverantes y a esperar. Espera. ¿Qué nos habría pasado si Jesús hubiera sido inconstante, hermanos? Imagínense que un día le dice al Padre que no quiere salvar al mundo, pero luego le dice que sí. Que un día se arrepiente y dice, no, mejor ya no. Qué terrible hubiera sido, hermanos, para cada uno de nosotros. ¿Sí? Qué terrible hubiera sido que, no, Padre, la cruz es tan dolorosa. Mejor ya no. Dios no fue, hermanos, así, y cumplió su palabra. Jesucristo, hermanos, gracias a Dios, hermanos. Gracias a Dios que tenemos un Salvador. Alguien que murió en la cruz del Calvario, que no titubeó, que sabía a dónde iba, que sabía que tenía que pasar, porque sabía que nos iba a salvar también. Esa constancia y perseverancia nos hace creer en Él, hermanos. Como Él fue, nos hace seguir creyendo en Él. Han pasado 2000 años, hermanos, y seguimos creyendo. Y su palabra se sigue expandiendo. ¿Sabe por qué? Porque no claudicó, porque no menguó, porque no había sombra de variación en su vida. Por eso creemos y confiamos en Jesús como nuestro Señor y Salvador. Debemos tener paciencia a toda prueba, hermanos. Paciencia. Hay muchos que ya en este tiempo llegó la desesperación, pero Dios me dice que les diga: tengan paciencia. Tengan paciencia. Hebreos capítulo 6 versículos 12 sugiere: a fin de que no os hagáis perezosos, sino imitadores de aquellos que por la fe y la paciencia heredan las promesas. ¿Quién hereda las promesas, hermano? El que tiene fe y paciencia. Él es el que hereda las promesas.
Una persona tiene paciencia cuando sigue esperando sin importar cuánto tiempo pase. La paciencia es uno de los factores que más contribuye al éxito. Hermanos, usted y yo somos exitosos por ser pacientes. ¿Sabe por qué? Porque esperamos el tiempo en que Dios cumple sus promesas. Y ese tiempo es perfecto. La paciencia tiene sentido cuando algo no se da en el momento y tienes que esperar. Es ahí donde la paciencia fluye. Y es un atributo. Por algo dice la palabra que pacientemente se espera en el pozo de la desesperación. Este texto, este salmo es un poco controversial, ¿no? Y cuando entendemos este salmo, ¿por qué nos confunde un poco? Mire, pacientemente espero en Jehová. ¿Y dónde estoy pacientemente esperando en Jehová? En el pozo de la desesperación. Qué tremendo, ¿no? Pareciera contradictorio, hermano, pero pacientemente en la desesperación. Pero luego comprendemos que así es. ¿Quién no tiene que estar desesperado, angustiado y probado para tener paciencia? Justo al esperar estamos impacientes y necesitamos ejercer la paciencia. El claro ejemplo es cuando llevamos a nuestros hijos al médico. No sé si le ha pasado, a mí me ha pasado muchas veces. Estamos a la cola, el doctor que nos llega y hay unos días adelante y mi hijo parece estar más enfermo que el otro y nos da ganas de pasarnos la fila y decir, miren, denme chance a mi hijo. ¿Y quién te va a dar la posibilidad de que entres primero? Porque nos desesperamos. Así es en cualquier situación que requiere paciencia, hermanos. La gente que hereda una promesa es aquella que no deja de esperar por desesperado que esté. Sigue esperando. Yo le animo a que siga esperando en este tiempo, porque de seguro la promesa de Dios se cumple en tu vida, se va a cumplir en la mía. Hermanos, no importa la crisis, no importa lo que estemos pasando, pero las promesas de Dios están firmes para ti, tu casa y tu descendencia. Porque eso dice la palabra del Señor. El Señor te dará paciencia si te mantienes creyendo. Y debemos creer en el Padre. No seas como los que oran, dice la palabra. ¿Sí? Dios, dame paciencia. Pero ya, ahorita. Todo lo alcanzaremos con paciencia y perseverancia. Hermanos, aquí en la palabra encontramos un ejemplo de perseverancia y de fe en Romanos capítulo 4, versículos de 17 al 21. Dice sobre Abraham, como está escrito, te he puesto por padre de muchas gentes, delante de Dios y a quien creyó, el cual da vida a los muertos. Y llama las cosas que no son como si fuesen. Qué tremendo esto. Él creyó en esperanza contra esperanza para llegar a ser padre de muchas gentes, conforme a lo que se le había dicho. Así será su descendencia. Y no se debilitó en la fe al considerar su cuerpo, que estaba ya como muerto. Miren, siendo de casi 100 años. De la promesa de Dios. ¿Sí? Dice, o la esterilidad de la matriz de Sara. Tampoco dudó por incredulidad de la promesa de Dios, sino que se fortaleció en fe, dando gloria a Dios, plenamente convencido de que era también poderoso para hacer todo lo que había prometido. Hermanos, ¿acaso las promesas de Dios se borrarán para sus hijos? Tenemos promesas y no se van a borrar jamás, se van a cumplir. Este pasaje, hermano, nos habla que Abraham, un hombre que es ejemplo de fe, paciencia y perseverancia, llegó a ser padre de multitudes gracias a varios factores. Primero, escuchó al Señor y atendió la palabra. Segundo, creyó en lo imposible. Y tercero, creyó esperanza contra esperanza y no se debilitó. ¿Qué significa esto? Que su fe sobrepasó la fe de quienes lo rodeaban y no creían posible lo que el Señor prometió.
esperanza contra esperanza. Hay gente que te va a decir no vas a llegar. Hay gente que te va a decir no vas a seguir. Hay gente que te va a decir ya mismo renuncias, ya mismo claudicas. Hermanos, esperanza contra esperanza. Mientras la gente tiene esperanza que te vaya mal, Dios te sigue diciendo, te voy a bendecir, te voy a levantar, te vienen tiempos mejores. Hermanos, y este es el tiempo de decirte esto, lo mejor está por venir. ¿Acaso no es en este tiempo que debemos creer esperanza contra esperanza? Lo mejor está por venir. Qué tremendo entender la palabra del Padre. Cuando las circunstancias sean adversas, no te rindas. Hoy te llamo a decir, no te rindas. No le creas al mundo, sino al Señor. Siempre existirán obstáculos, hermano. Hoy tenemos un obstáculo, ya vamos por 3 meses. ¿Sí? COVID, cuarentena, llámese lo que se llame. Hoy estamos en un obstáculo. ¿Sí? Otras veces hubiera pasado falta de crédito, en otros tiempos hubiera sido desamor, en otros tiempos hubiera sido muchas cosas. Hoy estamos en este tiempo de COVID. No significa que pasemos esto y no va a venir algo más. No, debemos seguir esperando y confiados. ¡No te rindas! Hermanos, siempre vamos a tener obstáculos porque no hay fe sin una fuerza contraria que la ponga a prueba. No hay fe, voy a repetir esto, no hay fe, hermanos, sin una fuerza contraria que la ponga a prueba. Recuerda que Dios hace más abundantemente de lo que pedimos o entendemos. Esa es palabra para ti. Si un hombre anciano puede engendrar en el vientre estéril de su esposa, no hay nada que te impida ver tu milagro, porque en tu boca hay un milagro. Nunca dudes de la fidelidad del Señor, que es el mismo por todos los siglos. No dudes. Y Él es poderoso para hacer maravillas en tu vida. Pídele esa fe y paciencia que te harán agradable ante sus ojos y digno de heredar las promesas que tiene para ti. Yo te pido ahí en casa, hermanos, cierra tus ojos. Cierra tus ojos. ¿Cuáles son las promesas de Dios para tu vida? Cierra tus ojos. Levanta tu mano, hermano. Levanta ahí tu mano. Y quiero que mires lo que no hay. Quiero que mires ahora en tu cabecita lo que te dijeron. Quiero que mires el momento en donde te dijeron no vas a poder, no vas a llegar, o estás despedido, o te botaron del trabajo. Quiero que llegues a ese momento. Ahora, hermanos, te voy a enseñar en el nombre de Jesús lo que la Biblia dice, esperanza contra esperanza. La palabra del Señor dice, en medio de la enfermedad, yo soy tu sanador. En medio de la tribulación, yo estoy contigo y no te voy a dejar. En medio de la crisis, el Señor te dice, no te dejaré ni te desampararé. Mírate en medio de los enemigos, el Señor te dice, aunque hayan 1000 y 10,000 a tu lado, no temerá tu corazón. Señor, en el nombre de Jesús, toma control del pensamiento de cada uno de mis hermanos, en el nombre de Jesús. Que podamos avanzar, seguir, creer en ti, Señor. Que no claudiquemos, que no menguemos, que no restemos, oh Dios, sino que miremos con poder y gloria lo que tú vas a hacer. Que podamos ver que lo mejor está por venir, aunque no vemos en este momento nada más que incertidumbre, nada más que pérdida, estamos viendo nada más que nubes negras. Padre, pero ahora esperanza contra esperanza. Ahora es cuando tú me muestras que lo mejor está por venir, Padre, en el nombre de Jesús. Lo mejor está por venir para tu vida, para tu trabajo, para tu familia, para tus hijos, para tu descendencia, en el nombre de Jesús. Yo quiero poner en tus manos la vida, Señor, de cada uno de tus hijos, de tus siervos. Señor, que en este momento están pasando enfermedad.
en el nombre de Jesús. Oramos por la familia, Señor, de mi hermano Carlos Montes de Oca, Señor, en el nombre de Jesús. Oramos por su vida. Padre, bendícelo, levántalo, Padre Celestial. Queremos que obres un milagro, Señor, en su vida. Y sorpréndenos a todos, Señor, para que nuestros ojos se vuelvan a ti, aún más todavía, y sorpréndenos. Y si tienes que avergonzarnos, avergüénzanos, Señor. Aún avergüenza la ciencia, que está diciendo que no. Esperanza contra esperanza. El mundo puede decir que no, los médicos podrán decir que no. Honramos la vida de nuestros médicos, pero muchas veces, Señor, es palabra del médico, pero tú tienes la última palabra. Y confiamos en lo que tú vas a decir también. Padre, en el nombre de Jesús, gracias te doy, Señor, por cada uno de mis hermanos que tú has levantado. Quiero dar gracias por la vida de Luis Rodríguez. Quiero dar gracias por la vida de mi hermana Yolanda, de Inesita. Quiero dar gracias, Señor, por la vida de Alejandro, por su familia. Quiero dar gracias, Señor, por la vida de mi hermano Marcelo Aldaz, Señor, de mi hermano Galito, Padre, de su esposa, de sus hijas, de su descendencia. Gracias, Señor, porque nos está sorprendiendo, Padre, en el nombre de Jesús. Si hay alguien, Señor, que se me queda, Padre, Dios, tú conoces. Bendícenos también. Guarda la vida de mis hermanos. Guarda la vida de tus siervos, Señor. Guarda la vida de tus hijos. En el nombre de Cristo Jesús. Gracias te doy, Padre, por tu palabra. Porque tu palabra aún a mí me levanta, me esfuerza y me lleva a ser convincente en lo que estoy diciendo y a creerte también, Señor, en el nombre de Jesús. Amén y amén.